rumor de la discordia llegó antes que la línea 3 del tren ligero. El proceso electoral y el golpeteo en el Estado de México. Una alerta de género real y además la pregunta que se repite. ¿Qué has hecho, alcalde? Hoy en Controversia. Tren ligero. La línea 3 del tren ligero de Guadalajara correrá de Zapopan a Tlaquepaque, con 18 estaciones, y se estima que transportará a 233,000 pasajeros diariamente. Desde el 7 de agosto de 2014 iniciaron los trabajos de la línea 3 y a pesar de las promesas, hay daños a fincas particulares, negocios y hasta algunos edificios históricos. Sin embargo, el titular de Citeur niega esos perjuicios. El ejemplo más claro es el Templo de San Francisco, localizado en 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez, construido hace 450 años, pero que especialistas aducen no soportará el paso de la tuneladora. Definitivamente ha contribuido a las críticas la opacidad de la obra, donde tanto el gobierno federal como el estatal y la propia constructora se han negado a proporcionar información y responden con evasivas a todas las solicitudes. Y es justo el tema con el que iniciaremos, el tren ligero y bueno, todo lo que se sigue generando de discordia y de rumores, como ya lo mencionábamos. Saludos a mis compañeros en este espacio. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches. Buenas noches. Enrique Tucent. Muy buenas noches. Y Diego Petersen, muy buenas noches. Buenas noches. Prometo no decir malas palabras hoy. No, entonces, ¿qué chiste? Si aguantas este tema. Sí. ¿Ya la libró? Ya la libró. Pues vamos empezándole hoy justamente. No, a ver, es que yo creo que el gran tema con el proyecto de tren ligero, que es una buena obra, nos puede gustar o no, que si era mejor por arriba o por abajo, creo que esa discusión ya hay que zanjarla. Pero el problema es que es una obra que, como la hace el gobierno federal, los tapatíos no tenemos opinión. Ellos decidieron la arquitectura, ellos decidieron la forma, pero además pareciera que pedirles cuentas es insultarlos, como si no lo estuvieran haciendo con nuestros impuestos. Y el gobierno del Estado lo que dice es, no, lo están pagando ellos completamente, hay que cuidarlos, ¿no? Cuando es una obra asignada directamente a constructoras extranjeras, ¿no? Que ya desde ahí me parece que fue fatal, y de la cual nadie hace ninguna, no hay ninguna transparencia sobre lo que está pasando con la obra, ya subió el precio, nadie nos explica nada. Pero lo más grave es que las obras previas a que pasara la tuneladora, las que eran para proteger los edificios, dañaron los edificios porque lo hicieron ingenieros que no saben, que no conocen el subsuelo de Guadalajara y no contrataron a los ingenieros de Guadalajara que sí saben, ¿no? Entonces, eso me parece que es una burrada. Jaime Barrera. Eso se agravó en el caso del Templo de San Francisco, porque ahí ni siquiera hicieron obras de protección como lo hicieron en la catedral y en el santuario y en la Casa de los Perros, donde se les pasó la mano y la dañaron en vez de protegerla. Acá no protegieron nada, pese a que es un templo de 450 años, que está muy pegado a la zona donde va a pasar la tuneladora, a 5 metros de la base de los cimientos, que son obras muy viejas y que tienen cimientos pues no profundos. Me dicen que los cimientos en ese templo no pasan los 2 metros. Entonces, no reforzaron. Ahí es justo el paso de la tuneladora donde da vuelta a Revolución, entonces va a haber mucho más movimiento de tierras que pudiera dañar el templo, y ese es el miedo que tienen los franciscanos particularmente, que a mí me parece también interesante ver cómo lo ha minimizado el propio cardenal, el asunto de los daños. Robles, ¿no? Habría que ver ahí el ex cardenal. El cardenal Robles. Pero no es arquitecto, el cardenal Francisco Robles. Pero sin duda, yo sí creo que es una obra que efectivamente creo que es una obra que hacía falta en la ciudad, pero que se está privilegiando mucho a acabarla a tiempo, que no hubo la difusión debida de los proyectos. Esos proyectos no los han transparentado nunca, pese a que lo han pedido incluso los alcaldes. Y buena parte reservada. Creo que ni los alcaldes lo conocen, ¿no? Y bueno, pues ahí eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no nada más no han mostrado los proyectos, sino que pareciera que los han ido sacando de las rodillas. Es decir, no los tenían ni siquiera todos listos. Sonia. Tal vez el origen del problema es que cuando en las administraciones municipales pasadas los alcaldes aprobaron los permisos para la construcción, les dieron un cheque en blanco, que era de alguna manera lo que la oposición les había dicho. Bueno, Zapopan no, ¿eh? Robles sí puso en su momento sus puntos, incluso no pasaron, si te acuerdas,
pase el primer acuerdo. Pero terminó aprobándoselo, no había manera de modificarlo. No había manera, pero al principio sí trataron de hacerse la pesadita en Zapopan. Sí, pero terminó aprobándolo. Como dice Diego, pero Dios, por las gobierno federal presiones. manda, ¿no? Sí. Exactamente. Pero luego podremos ver las consecuencias en muchas cosas. Primero, están haciendo de la ciudad lo que les da la gana sin que sepamos ni que se haya transparentado. Es decir, no sabemos si... primero habían dicho que solamente por el derecho, por lo que sería el derecho de vía que se iba a trabajar, ya vimos que no, hay cierres totales en un montón de puntos. Podríamos sacar las consecuencias que ha tenido desde muchos puntos de vista. El daño que ha causado al patrimonio de muchas personas, no nada más por el paso de la tuneladora, sino las modificaciones. Aquí podríamos decir que hay un damnificado por estas rutas alternas que crearon y que terminaron arruinando muchas colonias, como la Seattle. Por ejemplo. Exacto. Maestros, Tepeyac, exactamente. Bueno, luego está el tema del daño a los edificios, el caso de los templos, de la Casa de los Perros. Está el tema de la contaminación, porque se han violado todas las normas que hay sobre cómo debes resguardar los materiales y cómo debes hacer el manejo de los polvos. Eso que ha creado pues una situación bastante compleja en el tema de la calidad del aire. Y la otra parte que tiene que ver, que también es difícil cuantificarla, que es las horas hombre que hemos perdido. En realidad nos hemos tenido que ir adaptando a los cierres que ellos van decretando por donde les da la gana, sin que exista ni siquiera la comunicación adecuada con el gobierno estatal. El gobierno estatal está sacando rutas alternas al cuarto para las 12. ¿Y qué está sucediendo? Pues que nadie sabe por dónde irse. Es un caos, esto, ¿no? En el momento. Parece un asunto simple, pero la verdad es que han sido pérdidas de millones y millones de pesos en horas hombre para Jalisco. Sí, a ver, yo diría primero en este asunto del gobierno federal que esta idea de que el gobierno federal puede imponer prácticamente todo, y también pasa en el Zapotillo, que es otra de esas obras, tiene que ver también con un asunto estructural de nuestro federalismo, que es que los gobiernos de los estados no recaudan, y como no recaudan prácticamente lana, están supeditados a lo que decide el gobierno federal. Casi toda la lana, los impuestos son atribución federal, los importantes, pero IEPS, los IVA. pagamos nosotros, No, de cualquier lo manera, entiendo, pero estoy hablando de una relación institucional, no estoy hablando de una relación entre los ciudadanos y el gobierno federal que es lejanísima. O sea, es una relación casi con las Naciones Unidas, es una relación totalmente lejana, pero la relación entre gobierno estatal y federal tiene estas inercias, que es, bueno, yo recaudo impuestos, es mi lana, y tú pues, lo que haces es obedecer, ¿no? Y darme prácticamente todo lo que pido. Segundo, creo que decías, Diego, que había que dejar el debate de si fue por abajo, por arriba. Yo creo que es un debate que ya pasó. Nunca, ya pasó, digo, se terminó haciendo de una manera, pero nunca hubo una explicación en ese tema. Era más barato hacerla a ras de piso, tenía menos impacto sobre la imagen urbana, generaba menos barreras urbanas, y realmente nunca nos explicaron por qué la decisión de ir arriba, más allá de una obra majestuosa que tuviera rentabilidad en términos políticos y electorales. Más allá de eso, no había ninguna razón. Y tercero, sí creo que un grave error que se ha llevado en este tipo de proyectos, si hablábamos de la socialización en otros temas, por ejemplo, como Guadalajara, es pensar que este tipo de proyectos se pueden hacer sin consultar a especialistas y sin consultar a quien realmente conoce las zonas, que es esta idea de que el gobierno lo conoce todo, lo sabe todo, y todo lo demás pues son efectos colaterales. Eso sí, las declaraciones del ex cardenal de Sandoval Iñiguez, me parece que son cardenal. Exacto, el ex arzobispo. Pero mira, el obispo emérito. Sí, a lo que me es refiero cardenal todavía. Sí, es cardenal todavía, pero a lo que me refiero es que son declaraciones también sin ningún tipo de sustento. O sea, si no se caen ahorita, en cuanto pase el tren se va a caer. Ya verán en 5 o 10 años. Sí. Oye, en muchísimas ciudades del mundo, incluso la Ciudad de México, el tren ligero, el metro pasa por edificios históricos. El problema es que en el caso de San Francisco sí lo intervinieron. O sea, lo que hicieron fue inyectarle, tiene los cimientos efectivamente 2 metros, y le inyectaron 5 metros más de concreto. Pero se lo inyectaron en las 4 puntas de manera distinta. Entonces, el suelo disparejo, que es arenoso, ¿no? haz de cuenta que es una pelota, una caja de zapatos sentada en un suelo mojado, ¿no? Le pusieron las 4 zapatas a diferentes tiempos, empezó a trabajar distinto y está fracturado en 4 el templo, porque cada pedazo de templo empezó a trabajar distinto. Si hubieran consultado a la gente que conoce el suelo local, que ha hecho trabajo, los del INAH, que es una dependencia federal, ni siquiera ellos los pelaron. Trajeron ingenieros de la UNAM, y como son de la UNAM, nos ven como Dios ve a los conejos, chiquitos y orejones, ¿verdad? Bueno, lo que pasó con la tuneladora el día que se instala, que se les mete en el lodo. ¿Por qué? Porque le preguntas a cualquiera aquí y te dice, bueno, eso está lleno de agua. Claro. Sí. Es más que... Y la opacidad, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser que todavía hay tanta información reservada?
O sea, se supone que la justificación para reservar porque información es demasiado dinero en juego. Entiendo, Okay. pero la justificación que te da la ley es porque va a ser una licitación y por lo tanto tienes que proteger las bases. En este momento ya no queda licitación. Digo, eso se reflejó desde los retrasos, en donde tenía que ir en teoría la tuneladora en este día, y lleva un retraso como de... Según esto, 70%, ¿no? Eso es lo que dice. De varios metros. Siempre se lo sacan así. Justamente por lo que se fueron encontrando en el suelo y que no lo conocían. Esperaban caminar 14 metros diarios y traer promedio 7. Exactamente. Bueno, pues nos faltó comentar muchísimo y ya tenemos que ir al primer corte. Así que nada más, si alguien quisiera dar una conclusión, ¿qué se tiene que hacer? Porque el Templo de San Francisco puede caerse, pero tampoco puede detenerse la obra. Todo tiene solución. Les va a costar un dineral de arreglarlo. O sea, van a tener que amarrar el templo desde los cimientos por abajo, van a tener que meter un dineral, no se pueden permitir que se les A caiga. ver, yo sí creo que habría que reconsiderar, ver cómo se puede apuntalar y no pasar con la tuneladora, porque la apuesta ahorita es ya no hagan olas, no hagan ruido, que pase la tuneladora y ya lo que pase, vemos Luego cómo lo arreglamos. Entonces, Pero yo no creo que ¿qué sea tal si ya no se puede reparar lo que Sandoval pasa? tenía razón. No, solo falta eso. vamos a la Mejor pausa. acabamos en eso, ¿eh? Continuamos enseguida. Proceso electoral y golpeteo en el Estado de México. Las elecciones estatales del Estado de México de 2017 se realizarán el domingo 4 de junio y podrán votar 11,5 millones de electores. Por el PAN va Josefina Vázquez Mota, respaldada por el líder nacional Ricardo Anaya, la maestra Delfina Gómez Álvarez, arropada por el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador, y Alfredo del Mazo Hijo por el PRI. Según la empresa de encuestas Mitofsky, hay un empate técnico entre PRI, PAN y Morena, de ahí que el golpeteo haya empezado. La guerra sucia se centró por lo pronto en la familia de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, acusada de lavado de dinero a través de empresas fantasmas. El PRI es denunciado de preparar una elección de Estado y de compra de votos. Pues se está poniendo sabrosa la cosa ahí, operando todo el gobierno federal para rescatar el Estado de México. ¿Les va a alcanzar, Enrique? Yo creo que no. Yo creo que no les va a alcanzar. Les alcanzaría en un escenario de demasiada fragmentación. Ahí el PRD juega un papel muy importante para el PRI y por eso terminan mandando un candidato con determinadas condiciones que, de acuerdo a todas las encuestas, tiene 5, 6, 7 puntos, que con eso en una elección dividida puede darle el triunfo al PRI. Lo que creo es que estamos viendo, sí, claramente lo que va a ser 2018. O sea, ya empiezan a apilarse escándalos por todos lados. Lo que nos enteramos esta semana de Josefina Vázquez Mota y lo que publica el Diario Universal el día lunes, pues nos dejan claro que se va a llegar hasta cualquier nivel con tal de descarrilar candidatos. Porque aparte la información, si nos fijamos del caso de Josefina Vázquez Mota, es una información que supuestamente está en secreto de investigación. Y sale la Que PGR. no hay ni siquiera una presentación del caso ante ningún juez. Es solamente una investigación que hace la PGR a unas transferencias de una empresa acusada de lavar dinero que supuestamente transfirió a 6 hermanos de Josefina y a su papá poquito más de 17 millones de pesos. Entonces, realmente hay muy poca información con el caso, pero sí suena muy fuerte que la familia, que el entorno de Josefina Vázquez Mota haya recibido ese tipo de donaciones y que exactamente ella sea la única que nunca recibió. Entonces por ahí también hay especulaciones de que utilizó a terceros para recibir cierto dinero. Y también Josefina ya venía del escándalo de los poco más de 1,000 millones de pesos que había recibido en esta organización que se llama... Para ayudar a los migrantes. Juntos Vamos o algo así, ¿no? Juntos estamos. Vamos juntos. No, es que Vamos juntos la de aquí, ¿no? La de aquí. Juntos. Y bueno, creo que Podemos. creo algo que así. lo que entiende el PRI, porque me queda claro que esta filtración viene del PRI, algunos empezaron a decir que más bien de la parte calderonista que también aborrece a Josefina. Pero no, Calderón estuvo en la toma de posesión, ¿no? Estuvo, Un poco distraído. Estuvo. Distraído, pero estuvo. Parece que lo que entiende el PRI es que al primero que tiene que descarrilar es al PAN y después enfrentarse a Morena ya faltando. Lo cual es un error A ver, táctico. yo creo que no, yo creo que Alcalde, Morena está A creciendo mí, con lo mucha fuerza en el que, Estado de México. a mí lo que me deja este asunto
el primero de muchos episodios que vendrán, yo creo, es que persiste en México el uso de las instituciones, en este caso la Procuraduría General de la República, para fines políticos. O sea, el Estado tratando de conservar el poder. Hoy es de 2013. Como en su momento lo hizo el PAN, en un caso que conocimos muy bien aquí en Jalisco. Recuérdense cuando iba terminando la última semana de la contienda en la elección del 2006, cuando El Zamorazo. Que la PGR también, siendo presidente Vicente Fox, va y le pone sellos a las casas y a todos un confunden. gran problema en nuestro Poder Judicial. Y siempre un medio y medio jugando el jueguito, ¿eh? Sí, así es. No, pues es que así es. Sí. Entonces, hoy lo que se confirma en México es que hay muy poca seriedad de las instituciones y se siguen prestando al asunto de conservar el poder para quien ostenta a las instituciones del Estado. Que es periodístico, ¿eh? Ahora, yo creo que... Ahora, esto va a quemar también a Raúl Cervantes. Si el señor titular de la PGR aspiraba, si no estaba lo suficientemente quemado. Si no es que estaba lo suficientemente quemado, aspiraba a ser el fiscal, el primer fiscal de este país, pues con esto ya no. A ver, es la PGR, es la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, todos los apoyos se están desviando del Estado. No, es tremendo, es una operación del viejo régimen. Lo que salió... Tremendo. No sé si fue sin embargo, pero repartieron tarjetas para todos los de Antorcha Campesina, los antorchistas, y la instrucción era, en cada tarjeta de 2,000 pesos, regresan 1,500 al partido. O sea, eso es ya un fraude descaradísimo. Oye, Diego, pero el gran enemigo es el populismo. Bueno, o sea, de este país. Y lo que quiero, a ver, es una elección de 3 donde el PRI se está jugando, efectivamente, si el PRI pierde el Estado de México, sabe que pierde. O sea, las encuestas de presidencia que hoy las vi, el PRI se clava en enero de una manera bestial. O sea, enero, febrero, marzo. Sí, me está en un tercer lugar competitivo o con posibilidad de competir, se clava. Ahora, yo lo que sí creo es que si se cae Josefina, o sea, si tumban a Josefina, se va a fortalecer Delfina. No, el voto del PAN, escribe una columna con buenos datos, José Antonio Crespo. El voto del panista en el Estado de México está tendiendo mucho más, históricamente, a apoyar al PRI que apoyar a la izquierda. Sobre todo el corredor azul famoso de Naucal. Pero ya hay también, cada vez más, el voto anti-PRI. O sea, antes la gente no votaba, el que tenía el más no voto. Ese creo que fue el escenario de 2012. Y ahora lo tiene el PRI. Ese creo que es el escenario de 2012, porque creo que el escenario que está configurando 2018 es más PAN-Morena. Y por lo tanto ya no se asume ese trasvase de votos con tanta facilidad como en 2012. Que es cierto. Pero es el Estado de México. O sea, el Estado de México, el PRI sigue siendo el que maneja. ¿No? Y el que maneja además todos los partidos, ¿eh? Sonia Serrano. Yo lo que creo es que las campañas se han convertido en una mejor herramienta que la ley de transparencia para conocer lo que hacen los políticos. Cada campaña estamos viviendo lo mismo, no nada más esa que mencionas de Arturo Zamora con las casas del IMSS, sino porque además casi todos los hechos han tenido una parte de verdad, ¿no? Son medias verdades, ¿no? Exactamente, o sea, es cierto. Sí, pero luego el problema es que luego de que pasan las campañas no sucede nada. O sea, lo ideal sería que, bueno, si van a usar las campañas para destapar estos actos de corrupción o estos actos más delicados sobre vínculos con el crimen organizado, que además cada vez nos queda más claro que en este país el gran auge que ha tenido el narcotráfico tiene que ver con la liga con los políticos. O sea, creo que ¿no? Claro. Sí, protección y sociedad, han hecho una sociedad y una revoltura son los ahí, que mandan. Es indivisible ya. Y entonces, el problema es que luego no pasa nada, que se queda nada más en lo que sucede en las campañas. Yo, la verdad, a mí me parece positivo que estemos conociendo todos estos hechos y que empecemos a ver ligas de actos de corrupción en particular y de ligas con el crimen organizado. Lo que me gustaría es ver la siguiente parte, ¿no? A mí, fíjate que... Verlo completo, la película. Se me hace, lo que publica el Universal el lunes, se me hace, por ejemplo, más periodístico que sacar a Corral jugando golf. Se me hace que tiene más información. Pero sí, digo, a ver, yo también me decepcioné cuando ves un estado incendiándose y ves al gobernador de fin de semana jugando golf. Y aparte porque no es la imagen que tengo de Javier Corral, aparte tal vez de otros políticos. Que además debe ser malísimo el güey, no sé por qué fue. El Universal publicó el día siguiente mal político y peor jugador de golf. Porque lo invitó el gobernador de Sinaloa. Exacto. Pero los dos. Sí creo que relacionar a alguien con el crimen organizado es un asunto muy grave. Y que la PGR pueda... Sí, no, y pueda filtrar. Ojo, no es una investigación que esté en firme y que vaya a ser presentado por un juez.
No, porque incluso no hay denuncia. El PRD mete hoy la primera denuncia contra Josefina Vázquez Mota. No había ni denuncia, es una investigación que lleva la PGR desde 2015 más o menos. 2015. Y que no tiene ningún resultado todavía. Y decir, toda su familia está involucrada, su papá está involucrada, ella posiblemente por lo que te narran y que supuestamente es socio de una empresa filial. Pero en realidad sí creo que llegar al crimen organizado, como en el caso de Zamora, sí creo que es sucio. Puede ser una raya. Y lo peor. Pero no han demostrado nada. Me parece mucho más grave lo que hizo con Juntos Podemos. Sí, claro, eso es más gravísimo. Esa es más delicada. Sí. Porque de esta de los papás y de los hijos, ni siquiera los papás y los hijos estaban enterados de esa investigación. No. Se enteraron cuando vieron el periódico. O sea, no habían sido ni citados, no se les había preguntado. Es que no hay citatorio de juez, por supuesto, porque la investigación está... Entonces, o sea, lo que quiere decir la nota, lo que quiere decir la filtración es... Qué chistoso que toda la familia en 2013 haya recibido transferencias y Josefina no. Y bajo el nuevo sistema de justicia... como diciendo, no se les cae, nombres, ¿no? ¿Qué? Bajo el nuevo sistema de justicia no se les cae porque todo no hay declaración de funcionario. O sea, tú para entorpecer un proceso tienes que decir o señalar claramente que el funcionario fue y metió la filtración. Ahí sí lo entorpeces, pero la publicación en medio no. Pero yo sí creo que, digamos, la PGR jugando en las campañas me parece gravísimo, ¿eh? O sea, pero tiene jugando un montón de temporadas. Pero digamos, en el contexto actual de la campaña del 18, ¿no? O sea, si que Cedesol se haya volcado de esa manera, nunca había estado tan volcado Cedesol. Siempre sabemos que todos los programas de desarrollo social se usan para las campañas en los ayuntamientos, en los gobiernos de los estados y en el gobierno federal. Pero nunca como ahora. A mí se me hace una elección de estado. Sí. Completamente. Con las viejas mañas, con el candidato, hasta con el apellido dices, esto es el viejo régimen. Sí, pero no solo es, o sea, es una elección vieja. Del viejo por eso, también. O sea, ahí es donde sigue todavía pataleando el viejo régimen y sus formas. Si el INE no trae la elección, el INE va a acabar secuestrado de aquí al 18. Pero el INE no trajo ni la de Chiapas, ni la de Chiapas, que está documentada la operación de Velasco, no la trajo. ¿Tú crees que va a traerla al Estado de México con lo que significa para el PRI? Pues desempolvaron. Con lo que significa no traerla para el INE. Pues sí, pero ya el INE está tan desprestigiado. ¿Quién se fortalece en este momento entre los tres candidatos que tienen mayores posibilidades en el Estado de México? Yo veo Delfina creciendo mucho, y no creo que vaya a ser buena gobernadora, pero creo que está creciendo mucho. Yo veré que gana Delfina, a los datos actuales. Delfina. Delfina es la que está creciendo. Digo, a menos que le haya resultado toda esta cargada de la elección de Estado, ¿no? Digo, porque los del PRI luego uno no sabe a qué juegan, porque en la presentación del candidato sacaron a aquel gobernador Arturo Montiel, ¿no? Que era como el primer Duarte, los primeros. Pero ya por fin le habían cerrado la puerta a Moreira. De él. Oye, entonces, ya por fin le habían cerrado la puerta a Moreira, que va a tener que ir por otro partido. Entonces sí, el PRI va a echarle todo para tratar de mantener el Estado de México, que es como lo único que les mantiene la llamita de llegar con alguna oportunidad al 2018. Yo creo que la plana mayor del peñanietismo cree que si ganan el Estado de México y se apuesta por un candidato no tan quemado como José Narro, pueden hacer algo en 2018. Más bien lo que están tratando de jugarse es mantener el control de su partido y tener al candidato, ¿no? tanto eso el grupo Atlacomulco. Pero sí creo que con 2018, si pierde Estado de México, sí, no hay forma. Además va a haber un tapatío por ahí haciéndole la campaña y la imagen a... ¿A quién? A ese señor, el que es nieto del que fue gobernador, hijo del que fue gobernador, de Del Mazo. Y primo hermano de Peña Nieto. Y primo hermano de Peña Nieto. ¿Qué jalisciense? ¿Cifuentes? Sí. Marcos Fuentes está. Oye, tan bueno que es, ¿eh? Oye, no, le ayudó a ganar al de Chihuahua. Mejor vámonos a la pausa ya por lo pronto. Aquí en Jalisco le fue Ramán en la última elección. Pues que le ayuda al Chapo de Sinaloa, ¿no? Que se va a lanzar de candidato a Bahía de Banderas también, como independiente, por cierto. Continuamos. ¿Es en Nayarit? Sí, en Nayarit. Una alerta de género real.
Emite la Secretaría de Gobernación 30 recomendaciones a Jalisco sobre violencia contra las mujeres. Establece 5 puntos, entre las que destacan revisar y modificar el protocolo de investigación del delito de feminicidio, rediseñar el banco de datos e implementar campañas de prevención. También la posibilidad de que mujeres y niñas víctimas de violación puedan interrumpir su embarazo. La especialista María de la Luz Estrada asegura que las niñas y adolescentes violadas y que quedan embarazadas no reciben atención médica. Jalisco tiene menos de 15 días para responder esas recomendaciones. De aceptarlas, tiene 6 meses para cumplir. En caso contrario, será decretada la alerta de violencia de género. Y ahí es cuando ya entraría la real alerta de género, no la que teníamos en el estado de Jalisco. Bueno, yo diría 2 cosas de ese tema. Las recomendaciones fueron 12 recomendaciones y 35 acciones así como muy concretas, las que hace la Secretaría de Gobernación a través de esta Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, nombre largo, ¿no? Pero que es este diagnóstico que hacen de la alerta contra la violencia de las mujeres que había emitido el gobierno del estado en febrero del año pasado. Entonces habían dado una serie de acciones que a organizaciones de la sociedad civil de aquí no les tenían tan contentos, ¿no? Entonces hacían observaciones, fueron a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación hizo como un análisis, determina que no se estaban logrando los resultados que se querían. Entonces una es esa, es como una llamada de atención de que no se estaban dando los resultados que se pretendían para reducir feminicidios, casos de denuncias de violencia, de violencia de todo tipo. Y la otra, pues que tenían razón esas que hacían observaciones de que había que hacer ajustes en esta alerta que emite el gobierno del estado y que tendrá, creo yo, que reconocer y tratar de ajustar en 6 meses. Una de las cosas que tiene caracteriza el gobierno de Aristóteles Sandoval es que tiene cosas más efectistas que reales, ¿no? O sea, la alerta de violencia de género fue para resolver un problema de imagen, no para resolver un problema de género, ¿no? Sí, de violencia de género que está subyacente, que es real, que hay un problema muy grave de machismo a todos los niveles. Y el caso particular de la no aplicación de la norma sobre la posibilidad de aborto en caso de violación, que es con muchos estados, Jalisco no es el único, pero es uno de los más importantes, es hacerse tontos, ¿no? Y decir que sí, pero en la práctica no sucede, ¿no? Pasan los 3 meses y entonces ya no hay posibilidad de la práctica del aborto. Entonces me parece que sí refleja mucho de las cosas que ha venido haciendo este gobierno, que si revisamos las acciones del gasolinazo es más o menos parecido, si revisamos para atrás las acciones son más o menos parecidas, ¿no? Por lo menos en 2 ocasiones en este espacio se ha dicho justamente, Sonia, que pues no hay avance en ninguno de los temas que tengan que ver con esto de la alerta de género. Lo que sucedió con la alerta es que creo que a nadie le quedó claro exactamente de qué se trataba, y la alerta involucra a un montón de actores en el estado. Por ejemplo, involucra a los medios de comunicación. Tú dime quién del gobierno del estado ha tenido un acercamiento a los medios de comunicación para decirle, oye, estás generando, reproduciendo o llevando este tipo de conductas, este tipo de conceptos, y no tiene que ser así, tiene que haber cambios. O sea, no ha habido alguien que lleve ese eje. La otra parte es, ni siquiera en el mismo gabinete, todos fueron a la foto y todos aparecen en las, porque además los convocan a fuerzas, no porque quieran ir, en todas las reuniones que ha habido en la de nuevas masculinidades, o sea, todos están ahí, pero luego a la hora de la práctica nadie quiere llevar a cabo esas acciones. Quizá los responsables directos, que son Secretaría de Gobierno, Fiscalía y Salud, sean los más evidentes. Y coordinado por el Instituto y la otra parte, de las Mujeres, sí, ¿no? claro, que es el que tiene que llevar de alguna manera la batuta. Y la otra parte es los ayuntamientos. Los ayuntamientos traen un desastre. Ningún ayuntamiento tiene formalmente un instituto de la mujer. Podemos poner, por ejemplo, el caso del más grande, que es el de Guadalajara. Traen un pleito ahí tremendo porque a la del instituto la puso Candelaria Ochoa y luego se peleó con Candelaria, entonces ya casi no va. Luego se metió Lupita Morfín a tratar de mediar y sacar la chamba delante de la alerta, pero entonces la incorporación de Lupita, que no tiene nada que ver con el tema o con la dependencia propiamente, ha generado discordia con la titular, y entonces traen un desastre y están más preocupadas por pelearse entre ellas que por sacar adelante la chamba de los municipios.
Y ese es el que medio está formado, ¿no? Hay municipios, bueno, había un municipio que ni siquiera quería aceptarla. El alcalde se negaba a recibir a Erika Loyo porque decía, en mi municipio no hay violencia, que era el del Salto. No, ¿En serio? No hay. Exacto. Yo estoy de acuerdo. No quería ni recibirla, o sea, tuvo que hablarle el gobernador Bueno, para decirle que recibiera a Erika Loyo aquí para ya que supiera en de dos qué se programas trataba. consecutivos ha saltado el salto. No, Sí, yo estoy de entonces... acuerdo, la violencia ya es generalizada. Pero fíjate, Sí, claro. Pareja. sí, ahí ya está haciendo el género. Sí. A ver, yo nada más tendría cuidado con este asunto de que viene la Secretaría de Gobernación a corregir la plana. Porque si vemos las alertas de género en otros estados, las decretadas por la Federación son un desastre. claro. O sea, Estado de México, Morelos son un desastre. Entonces, eso de viene gobierno federal otra vez en el debate que tenemos a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas, me parece que en los puntos que se firmaron en su momento, acciones urgentes, acciones de corto plazo, mediano, había muchas muy sensatas. Órdenes cautelares, entrarle ese tema, también estaba asuntos relacionados con los protocolos. Ya después sí estoy de acuerdo Pero que por ninguna se ganar, avanzó. exacto, por ganar primeras planas o por ganar la nota del momento, por ganar la agenda, te comprometes a cosas que tú sabes, aparte que tienen o llevan procesos larguísimos. Transformar la cultura que tienen los ministerios públicos para enfrentar estos temas te va a llevar seguramente una generación, 15, 20 años. No te puedes comprometer a hacerlo en un año. Y otro grave error que tuvo esta alerta es que en un principio la alerta se acompañó bien de las organizaciones de la sociedad civil, incluso en la forma en que se negociaron algunas de las recomendaciones, y después la soltaron. Empezó a haber grilla entre el Instituto Jalisciense, las activistas, también la Fiscalía no estaba muy de acuerdo con algunos temas que se planteaban. Y este tipo de esfuerzos, si de pronto la sociedad civil se sale y ya no supervisa, pues termina pasando lo mismo, que es una simulación, se hacen cortes, unos darán unos datos, otros dan otros, pero en realidad no sabemos, porque si tú comparas los feminicidios de acuerdo a Lupita Ramos Ponce o los feminicidios de acuerdo al fiscal, hay una diferencia De que como es tremenda. de 5.550. ¿Por qué? Hasta Porque el no término. tenemos un espacio de entendemos medición lo mismo. confiable. No tenemos un espacio de medición confiable. Sí. Y yo creo que el grave problema, desde mi punto de vista, a corto plazo, está en el sistema de procuración e impartición de justicia. A corto plazo. A mediano y largo plazo está en la educación, en las campañas y en todo, que eso nos va a llevar Hay que 20, 30 trabajar años. en la fiscalía, hombre. O sea, lo que tenemos que atacar en este momento es impunidad. Más que tratar de cambiar cultura, nuevas masculinidades, eso está bien y que vaya a las Pero escuelas. eso es como a largo plazo. Muy a largo plazo. Lo que tienes que hacer es resolver el problema de violencia ahorita, combatiendo la impunidad. a largo Esto tiene que ser tu primer plazo objetivo. todo es educación, ¿verdad? Sí. La O por ejemplo, violencia, ¿verdad? lo decía Sonia en otro programa, las órdenes cautelares, las órdenes de protección, pues sí, ahí te va. Sí, Y cada que se acerque el agresor, aviéntaselo así como en avioncito para que se vaya. Pues no, si no hay seguimiento de la orden de protección no sirve de nada. no, Es si no papel hay, si no hay mojado. protección. Exacto. Efectiva. Si está la orden nada más, Claro. ¿no? A ver, entonces el combate a la impunidad nos llevaría a hablar inclusive de lo que está sucediendo, no nada más en Jalisco, sino es en toda la República. A ver, aquí sí creo que podemos sacar a colación el caso del juez Porqui, que ahora ya le llaman así, Desde luego que tiene por que ver. haber liberado A ver, a este es uno de los tremendo, Porquis es tremendo. acusados de violación eso en es un Veracruz. retroceso terrible en todo lo que se pudo haber avanzado en términos de violencia de género, simplemente que con lana, lo más probable, ¿no? A la hora que lees el párrafo, eso no es posible. tremendo. O sea, ¿en qué está pensando este señor? es terrible. Pues Se está lo deberían de corrompido, mandar a su como casa como el 80% de los despedido, jueces. Sí, ¿no? sí, Yo sí creo que mandan eso, órdenes hay a los tanta medios. presión ahorita en las redes que yo sí creo que eso se puede revertir. Se va a ¿eh? revertir, se tiene que revertir. A ver, Pero es un machismo subyacente. a ver, Institucional, estructural. Sí. Estoy de acuerdo con Enrique que, digo, no es la panacea que venga la Secretaría de Gobernación. Tienen 20 estados alertas de ese tipo donde no han bajado los índices tampoco para nada. Pero me parece que el hecho de que haya habido una observación acuerdo. motivada por organizaciones de la sociedad civil de aquí, que también estoy de acuerdo contigo, les ganó también la grilla tipo Guadalajara en el tema del instituto Y quién era protagonismos, y quién lo ponía. y quién- Entonces, bueno, yo lo que esperaría es que en estos 6 meses se revisen desde los ayuntamientos, porque hay que recordar que esta alerta en Jalisco fue solo en 8 municipios, que también se cuestiona que por qué solo en esos 8 municipios si el problema está en todo el estado. Todo el estado. Pero bueno, desde revisar qué están haciendo los institutos, los ayuntamientos y la voluntad política de los alcaldes para tratar de implementar lo que se está pidiendo por parte de la Fiscalía. La Fiscalía, ¿cómo está actualizando los datos en un Banco Nacional de Datos de información sobre casos de violencia contra la Bueno, mujer? la Fiscalía desapareció, la Fiscalía que también ya está ahí, especializada. ¿no? O sea, claramente O sea, hay una capacitaron al personal y hay una desapareció. omisión
en una cosa tan operativa como la actualización de los datos. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud para garantizar la norma 46? Nada. Tiene que darle prioridad a una menor de edad. Y el gobernador lo declaró el 8 de marzo. Jalisco tiene una seria bronca en casos de embarazos en menores. Y muchos son por abusos o por violaciones que la ley ahorita las matiza con abusos sexuales. En 14 años todo es abuso sexual, y de entonces, 14 para abajo. Por eso, otra de las demandas claras es legislativamente también hay acciones que hacer. Pero ¿por qué entonces, si el gobernador tiene esa opinión y dice se tiene que cumplir la NOM 046, que aparte se me hace de caricatura que estemos discutiendo si se tiene que cumplir una norma oficial mexicana? La norma está ahí, pero no se cumple. No, pero después llega al Congreso. Después llega al Congreso y PRI, MC y PAN votan porque tenga que ser con un apoyo del papá o de la familia, cuando en realidad sabes que buena parte de esas violaciones vienen de la familia. O sea, que por 7 de cada 10 casos la violación se sucedió. O sea, son esas contradicciones del gobernador. Dice por un lado, vamos para adentro y no le dice a su bancada que vote la NOM 046 como debe ser. Su bancada es su secretario de Salud. Y el secretario de Salud. Y también, por ejemplo, está en el tema del IMSS, que el IMSS también dice que por este asunto de conciencia y por eso no lo están haciendo. Yo me detengo un poquito con las organizaciones, que son las que se han quejado de que las cosas no avanzan. También de la otra parte se quejan de que las propias organizaciones no se ponen de acuerdo, que se grillan unos a otros. Hay una diferencia sobre cómo debe ir la alerta, que si tiene que ser la ampliación, como la que tuvimos en Jalisco, que es la alerta de violencia, y que te aplica no solamente para el tema de los feminicidios, sino que te especifica acciones en distintas conductas que significan violencia. Esa es la local. Esa es la local. Y la violencia por la que se ve impulsado es el tema de la violencia de alerta, que tiene que ver con feminicidios. El asunto, o sea, la polémica aquí es, ¿qué vamos a hacer si además de resolver el tema de la Fiscalía Especializada, vamos solamente a contar mujeres muertas o vamos a empezar a tomar acciones que nos permitan llegar a ese punto? Que creo que eso sería lo ideal. El problema, yo insisto, el problema, a mí me parece que este tema... Es que ni aplican el protocolo desde ahí. No, claro que no. Y la Fiscalía ni siquiera... A ver, la Fiscalía había creado un área especializada en feminicidios, se capacitó a personal en la investigación de feminicidios y terminaron distribuidos en diferentes áreas. Entonces, ni siquiera hay la voluntad de generar las instituciones y los espacios donde se desahoguen estos temas. A ver, en el papel es más integral la local que la federal. Sí, por supuesto. Pero pues si no camina, no nos ganamos nada. Si es simulación, da lo mismo. ¿El proceso que ha intervenido en la federación? Yo creo que es grilla, nada más. Nada más. La pausa y continuamos. ¿Qué has hecho, alcalde? Organismos y universidades han lanzado la herramienta de rendición de cuentas denominada ¿Qué has hecho, alcalde?, para evaluar el cumplimiento de promesas de los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan. La base de la evaluación de la plataforma son sus promesas de campaña y el porcentaje de cumplimiento. El primer corte fue en noviembre de 2016, cuando se midieron 22 indicadores y 20 evidencias del trabajo en ambos municipios. Durante la segunda evaluación, en marzo de 2017, se advierte un retroceso en materia de seguridad. En el caso de Guadalajara, hubo un aumento en los delitos del fuero común, incluyendo los homicidios dolosos. Zapopan, en cambio, presenta una disminución en los homicidios, pero un aumento en el robo común. Enrique Alfaro y Pablo Lemus van a la mitad de su administración. A ambos les quedan 535 días de gobierno. Digo que nada más los hacen para hacer enojar a los alcaldes. No, verdad. Mira, yo creo que un buen mecanismo. De hecho, cuando se funda Jalisco Cómo Vamos, la segunda parte planeada desde el origen era la revisión de la acción de los alcaldes. Es parte, digamos, de la metodología de la ruta crítica que se ha establecido en varias ciudades de América Latina, particularmente las colombianas, que es de donde se vino esta metodología de cómo vamos, ¿no? Y luego se sumó Coparmex, se sumaron otras organizaciones, digamos, de la iniciativa privada, y entonces aprovecharon los compromisos que habían firmado los alcaldes en campaña para decir, empecemos por revisar eso. Entonces me parece muy bien que por primera vez se le esté dando seguimiento puntual con indicadores acordados a los compromisos que hicieron los alcaldes. Y efectivamente el tema de seguridad está fatal, los tiene rebasados a todos, y creo que
el primer envión de Enrique Alfaro decir, bueno, es que la mayoría de los muertos no tienen que ver con lo que nosotros hacemos, son muertos del crimen organizado, salirse por la fácil como ¿Y se bajo qué quiere todos, investigación, ¿no? Sí, y en realidad sí traemos un problema muy serio en la seguridad en Guadalajara. No se ha desbordado, hay que decirlo, pero es un crecimiento paulatino y continuo. Sí, a ver, yo creo que estos gobiernos, Guadalajara, Zapopan, son de los gobiernos municipales más fiscalizados, por lo menos que a mí me toca recordar. Fiscalizados no solo por el periodismo, sino también por este tipo de ejercicios, o incluso en su momento cuando presentaron el informe, una articulación interesante de organizaciones de la sociedad civil que también se metieron a revisar punto por punto. Hubo de todo tipo de debates, pero me parece que han sido alcaldías muy fiscalizadas y eso es bueno para la democracia. Son los tiempos, ¿no? Son los tiempos, pero creo que el hecho de que, por ejemplo, hace 5 o 6 años eso no existiera, Por eso. de algo te habla. Creo que sí ha habido apertura, a pesar de algunos desplantes, declaraciones, ha habido apertura de los alcaldes y de su equipo de trabajo para poder revisar este tipo de temas. Y yo creo que ahí con Jalisco Cómo Vamos hizo una labor interesante en llegar a un acuerdo sobre los indicadores, que era un problemote. O sea, tú dime cómo te evalúo, dime a través de qué indicadores, y eso fue una discusión con los jefes de gabinete muy compleja, y creo que al final logran un documento que tiene sus cuestiones metodológicas que hay que revisar, que se vuelvan comparables en el tiempo, muchas cosas que tal vez en este primer ejercicio no están, pero sí creo que es un ejercicio lleno de números, de datos, y yo diría que la seguridad, Diego, pero también creo que lo que queda en claro cuando es una revisión integral del documento es que muchas de esas administraciones han perdido la narrativa. Es decir, creo que cuando gana Enrique Alfaro, cuando gana Pablo Lemos, había una narrativa muy clara de lo que querían hacer. Te podía gustar, no gustar, podía estar de acuerdo, en desacuerdo. Y creo que ya cuando ves los indicadores, exactamente no ves para dónde vas. Y creo que eso es lo que tendría que modificar la brújula, digamos, de cara a 2018. Yo eso es justamente lo que destacaría de este ejercicio, que la verdad hay que reconocerlo. El equipo técnico, el que le toca rayar los lápices ahí, rayar el lápiz, arrastrar el La lápiz. sociedad civil es el ejercicio más serio que hay. Arrastrar el lápiz. Y antes de eso, nada más, Jaime, hubo también el ejercicio con el gobernador, es decir, hay un antecedente de que se hizo por primera vez. O sea, no es solamente un ejercicio que se esté haciendo con MC. A ver, ¿qué es lo que hacen? Y esto más o menos marcó la ruta desde la primera entrega, que fue en noviembre, en la que nada más estuvo Pablo, Enrique Alfaro envió a alguien más. Esa es la segunda entrega, esa es la segunda trimestral. Pero a ver, en la primera, lo que quedó claro es, al menos en el primer año, los alcaldes navegaron sin plan de vuelo y sin atender a los objetivos que se habían planteado. A las promesas de campaña. Esas no las aterrizaron en sus planes de trabajo y entonces los técnicos de Jalisco Cómo Vamos, del observatorio, iban y venían y decían, oye, pero es que yo tengo registradas estas campañas y aquí en tus indicadores no empatan. Entonces era un ir y venir y qué bien y positivo que los alcaldes estén abiertos a ese ejercicio que no va a ser nada fácil, de destinar tiempo, de destinar cuadros para decir, oye, atiende a los del observatorio. Y mídeme, que tampoco es fácil. Pero a ver, entonces lo claro es, hace mucha falta, y si lo vemos, si entramos a la página y vemos en el rubro de indicadores actualizados en el trimestre y la calendarización para la entrega de evidencias, pues unos dijeron, oye, dame 3 meses, dame 1 año, dame 1 año y medio. Entonces, no se puede en el siguiente trienio. No se puede en el otro trienio. Yo me comprometo con una semana después de la elección va todo el paquete. Que podemos ir en un aprendizaje colectivo que le sirva también a los gobiernos para que se enseñen a diseñar indicadores que vayan de acuerdo a lo que le prometieron al ciudadano, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una gran aportación si se logra. Pero además es una revisión mucho más seria. Tuvimos, por ejemplo, el ejercicio que hacen de la glosa ciudadana, que luego termina por no ser una evaluación tal cual. Es una charla ahí en donde algunos expertos en unos temas despejan algunas dudas que a veces ni siquiera tienen que ver con temas concretos. Son chilangos. Divagan. Tienen que ver con nosotros, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O sea, casi te preguntan dónde está una calle o dónde está un municipio, no sé, cosas. Me parece que es un ejercicio bastante
serio en el sentido de la manera en que se interactúa con el gobierno sobre lo que se va a evaluar y que además utilizas datos concretos y datos de percepción, que ese es otro punto. En esta segunda evaluación no alcanza a estar la percepción porque no alcanza todavía a entregarse el resultado de la encuesta de Jalisco. ¿Cómo vamos? Que esa va a ser como la cuarta ya o la quinta. Pero en lo que sí se pudo medir y que quizá lo de seguridad siempre va a destacar más, eso es inevitable, aunque se enoje Enrique Alfaro, no sale bien parado. Hay una actualización de datos en la que quizá van un poquito mejor. Lo cierto es que de los indicadores que ellos mismos establecieron en acuerdo con quienes revisaron, los delitos, salvo en el caso de Zapopan, en homicidios dolosos, están por encima de cómo arrancaron las actuales administraciones. Entonces, es inevitable decir estamos peor que como estábamos, porque ahí están los datos. Otro punto que les mencionaba Augusto Chacón es, bueno, entonces los municipios tendrán que encontrar una manera de medir sus delitos si no están de acuerdo. Los que se cometen en su municipio, no los asustes. No, los delitos que son de atribución municipal, porque hay un montón de delitos que podrían ser. Pero luego también dividir atribuciones, eso al ciudadano, ¿de qué le sirve? ¿Qué le sirve? Pero además no es cierto. Pero aún así, el robo de celulares, asalto en la vía pública. Los homicidios, aunque sean los cometan narcos, se cometen en tu territorio y tú eres responsable, punto. Tú eres responsable de lo que pasa en tu territorio. Y está el tema de la investigación. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que es así? Fíjate, la narrativa, por cierto, de Felipe Calderón, que tanto criticaron muchos de ellos en su momento. Que es que se están matando entre ellos, es que el 80% son narcos. Todos acaban de la misma narrativa. Ya sé que eres presidente de la República, procurador. Lo dijo Alberto Cárdenas. Lo dijo Emilio, Emilio y Aristóteles llegaron a decir que venían de Michoacán. Y tiran los cuerpos nada más acá. Y se matan entre los malos. Sí, eso, o sea. Y por eso lo investigan, ¿no? Un alcalde no puede ser también procurador, juez, ministerio público, todo y determinar las causas. Nada más de un clavado ahí que me eché. De Jalisco, ¿cómo vamos? ¿De qué has hecho alcalde? Le solicitaron 35 documentos base a Guadalajara. Le dijeron, oye, supongo que esos documentos los necesito para ver qué se cumplió y qué no. 12 los entregaron en noviembre. O sea, más de un año después de que había empezado la administración. Los 23 restantes pidieron plazos de entrega, unos para febrero, otros hasta mayo, otros hasta agosto y otros hasta noviembre de 2017. O sea, cuesta trabajo. No, a ver, resistencia siempre no cuesta trabajo. De hecho, se atrasó la presentación cuesta casi trabajo. Un mes Luego, más tarde de lo que se había programado. Anda por las mismas. Solicitaron 18 documentos, a Zapopan le pidieron menos porque a lo mejor también hace falta configurar más ahí. Se entregaron 13. Porque prometió menos. Y 5 quedaron de entregarse en la segunda evaluación trimestral, que no quedó claro si entraron o no. Entonces, pues qué bueno que haya esta voluntad, este diálogo, y que se pongan de acuerdo, ¿no? Que también ahí tendrá Jalisco que hacer cambios porque está muy vinculado a lo que prometieron con Coparmex, sobre todo. Tendrá que ir... Lo que pasa es que Coparmex se tomó la molestia de ir registrando las promesas que salían en los medios. Por eso, pero también nos podemos meter a su programa político que registraron ante el IEPC y ver que ha cumplido y que no. Pero yo creo que sí le da y que el ejercicio contribuye a que los candidatos en las próximas campañas digan, prometan lo que sí pueden. Me van a estar registrando, al rato me van a pedir cuentas de eso. No, a lo que me refiero es trascender las promesas de Coparmex hacia las promesas que hicieron generales, que están en sus programas políticos. Tenemos que ir a los comentarios que hemos recibido, algunos de los comentarios que recibimos de ustedes en los diferentes temas que hemos tocado en esta ocasión. La línea 3 del tren ligero nos traerá más beneficios al transporte público o una ciudad en ruinas. Fue la pregunta, Canal 44. El ángel y el demonio. Edgar Enríquez dice, línea 3, los estragos que genera su construcción a monumentos emblemáticos y vialidades de Guadalajara. Las elecciones en el Estado de México, ¿serán una contienda limpia o se verán opacadas por la difamación y guerra sucia? Fue la pregunta, Canal 44. Y Helen Morales dice, es increíble que alguien quiera votar por el PRI en cualquier parte de México. Para mí que el INE es cómplice del PRI. Decía Helen Morales, muchas gracias. Jalisco responderá con las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación. ¿No será necesario decretar la alerta de género? Juan Vázquez dice, ¿por qué el gobierno ve la alerta de género como una burla? Vivimos en un país de machistas que da pena. Tiene completa razón. Muchas gracias.
¿Y la plataforma que has hecho, alcalde, funcionará como parámetro de efectividad en los ayuntamientos o terminará siendo herramienta política? Es la pregunta Canal 44 y una de las respuestas, la de Edgar, dice, pues no son santos, pero al ver el cambio de postura en muchos aspectos de Aristóteles, impulsados por los alcaldes, dice mucho. Gracias, Edgar, por participar. Felipe García dice, pues, ¿cómo va a cumplir con sus promesas de campaña si está ocupado destruyendo la ya de por sí pésima circulación, haciendo sus ciclovías que instala furtivamente? Como dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque papá gobierno bien sabe lo que te conviene y lo que es para tu bien, y punto. Me importa, madre, dice, si estás de acuerdo o no. Esa era para lectura de Diego. Sí. Está fuerte. Furtivo. Fue un importa, madre, furtivo. Exactamente. Ivette Velarde, excelente panel, excelente programa. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Pues así llegamos al final en este espacio, agradeciendo por supuesto el favor de su compañía y agradeciendo a mis compañeros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.